que no está buenísimo es la cantidad de casos que se notificaron ayer por parte del SINAE. 390 casos, ¿no? Ya pisando la barrera de los 400. Igual desde el gobierno se sigue insistiendo que hay que esperar al fin de semana y al lunes para notar el efecto de las nuevas restricciones impuestas por el gobierno, porque se va a pasar ese umbral de los 15 días. Hoy estamos reportando casos que son anteriores a la decisión de aplicar estas restricciones. Pero de todos modos estamos con 33 personas en el CTI, 33 personas en el CTI. 2.650 personas cursando la enfermedad, ¿no? De los 390, 312 de los casos son acá en Montevideo. Después ya Rivera le gana a Canelones con 24, Canelones 8, y así se siguen repartiendo por el resto del país. El único departamento que ahora no tiene casos es el departamento de 33. Bueno, pero a propósito de la vacuna, ayer escuchábamos al presidente argentino anunciando la inminente vacunación allá en la República Argentina. La vacuna rusa. La vacuna rusa, unos 10 millones de argentinos se van a inocular, y el propio presidente Fernández dijo que él mismo se la estaría inoculando para dar un ejemplo y llevar la confianza a que la gente se anime a vacunarse, ¿no? El país ponía esta mañana también que hay 700 positivos sin rastrear, tema que a mí me generó bastante inquietud, más allá de la cifra que se conoció en el día de ayer. Y también estuve leyendo un artículo de Tranqueras Rivera que está haciendo referencia a que en Rivera, por ejemplo, ya no hay camas en el CTI y que donde se requieran más personas tendrían que ir a CTI de otros departamentos. Sí, también eso es complicado, ¿no? Saliendo un poco del Uruguay, es preocupante la situación del Paraguay. ¿Se acuerdan que conversábamos con Federico, este uruguayo que estuvo muy complicado? Por suerte hace unos días le dieron el alta, pero en Paraguay ya no tienen saturado el CTI. Sí, no hay camas. Bueno, pero uno se pregunta, la inmunidad, la vacuna, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sabemos que para Uruguay tenemos que hablar recién del final del primer trimestre, inicios del segundo trimestre, para empezar a tener la vacuna acá, que esa vacuna llegue y que se aplique la logística como para inocular primero un 25% de la población. Primero será el personal de la salud, después los adultos mayores. Se incluyeron en las últimas horas también los maestros, ¿no? Como también población de riesgo. Pero vamos a saludarlo al doctor Gualberto González, que es catedrático de Inmunología de la Facultad de Química y que también integra el grupo que está armando el plan de vacunación. Gualberto, buen día, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, la invitación obedece a conocer más del trabajo de este grupo uruguayo conformado por gente de la Facultad de Medicina, de Química, Facultad de Ciencias, que concluyeron que los anticuerpos del COVID-19 acá en nuestro país permanecen más de 6 meses después del contagio. Se hizo un ensayo con 2 personas, 2 pacientes uruguayos, se le hizo el seguimiento del comportamiento, ¿no? ¿En qué consistió? Si nos puede contar ese trabajo, doctor. Sí, este es un grupo que se formó para desarrollar los test serológicos que están a disposición ya del Ministerio y está haciendo planes inminentes para empezar a usarlos. Como consecuencia de eso, fue necesario en su momento conseguir sueros de pacientes, de gente que había cursado la enfermedad, para poner a punto ese test. Tenemos una colección de 100 sueros de pacientes y algunos de ellos los hemos venido siguiendo en el tiempo. El último muestreo corresponde a 6 meses desde que se infectaron. Y el resultado es muy interesante porque lo que estamos viendo es que el título inicial, o sea, la cantidad de anticuerpos que circulaban en las personas al cabo de al mes siguiente a la infección, tuvo un pequeño descenso al cabo de los 3 meses, pero ahora se ha estabilizado. Y eso es una muy buena noticia porque en algún momento en el mundo en general, cuando se estaba viendo ese descenso, se pensaba que ese descenso iba a seguir y los pacientes se iban a quedar, digamos, sin esos anticuerpos que eventualmente serían protectores. Hoy sabemos que esos anticuerpos sí bajan ligeramente y luego se estabilizan. Ese resultado tiene que ver con la duración de la respuesta inmune, que es la que nos protege contra el virus. Recordemos que tanto con o sin vacuna, en este momento lo único que contamos para lidiar con el virus es nuestro sistema inmune. Claro. Tanto en la infección natural como
como el resultado del estímulo que se logra a través de la vacunación, lo que se está haciendo es potenciar al sistema inmune para que pueda defender. Doctor, entonces, ahí es donde entra a jugar un rol importantísimo la vacuna, porque con el resultado de este estudio, si uno le suma poderse inocular, estaríamos alargando entonces el periodo de inmunidad, ¿es correcto? Exacto. Una aclaración es que el número de pacientes que seguimos a lo largo del tiempo fueron 15, no 2, o sea que es un resultado más representativo. Y lo estamos justamente entre el día de ayer y el lunes, vamos a hacer un nuevo muestreo, o sea que pronto vamos a tener la información de qué pasa a los 9 meses. Con estos resultados... Con respecto... Con respecto a la vacuna. La protección que genera la vacuna no se vincula únicamente a los anticuerpos. Los anticuerpos es uno de los componentes, pero el sistema inmune tiene otra rama de respuesta contra la infección en general. En el caso de las infecciones virales, son muy importantes células que se llaman células T, son linfocitos que están en la sangre, que son los que son capaces de destruir a las células que se infectaron. Así es como funciona la inmunidad. Lamentablemente, las células que se infectan con un virus, la única forma de lidiar con la infección es destruirla. El sistema inmune tiene estas células T, que les decía, que se generan como resultado de la vacunación y de la infección natural, y que son capaces de ir a donde circular por el organismo, encontrar las células que están infectadas, y lo que hacen, le dan un mensaje pidiéndole que la célula se suicide, y las células son muy obedientes, y esa forma de suicidio permite que se elimine los virus que tienen en su interior. Entonces, la vacunación, lo que vemos es que está generando tanto respuestas de anticuerpos como estas respuestas de células T, ¿no? Lo que también se ve en la infección natural. Correcto. Bien, en coordinación, la academia en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y los prestadores de salud, ¿cuáles serían entonces las indicaciones para un paciente de COVID recuperado si dentro de 2 semanas, 3 semanas o un mes tiene contacto con otro COVID positivo? ¿Tiene que volver a hacer la cuarentena? ¿Se tiene que nuevamente hisopar? ¿O se tiene en cuenta esta inmunidad por 6 meses aparentemente? Eso lo maneja el grupo de epidemiología. Mi impresión es que por ahora hay que ser cautos y manejar a todos los pacientes en las mismas condiciones. O sea, como si no hubiera tenido la enfermedad, volver a realizar todo el procedimiento. Exacto. Recientemente, en las últimas semanas, ha salido información muy importante sobre la protección a la que da lugar la infección natural. Se hizo un estudio muy grande de más de 12.000 personas, justamente vinculada a la atención en salud, y lo que se vio es que aquellos que tenían anticuerpos porque se habían infectado cuando comenzó el estudio, al cabo de 7 meses, en ese grupo no aparecieron enfermos sintomáticos, o sea, ningún paciente tuvo síntomas de COVID, mientras que en el otro grupo se detectaron personas que sí se infectaron. O sea que al inicio del estudio tener anticuerpos y a lo largo del mismo fue como la primera evidencia, digamos, de que hay una correlación entre tener anticuerpos y estar protegido. Pero son datos que están apareciendo ahora. Claro. Otros datos importantes que están apareciendo ahora son cuando se analiza la calidad de la respuesta inmune que se genera durante la infección natural. Lo que se está viendo en el mundo es que los componentes de la inmunidad, cuando se estudian desde el punto de vista de la memoria, y acá haría un paréntesis, el sistema inmune responde así, casi como un ejército. Cuando hay un ataque, digamos, por una infección, monta una respuesta agresiva contra la infección, pero luego, si logra superarla, guarda como en cuarteles, digamos, un ejército que está preparado para responder en caso de un nuevo ataque. Claro. Eso se llama, son los componentes de memoria, son componentes celulares, y cuando se analizan esos componentes celulares, lo que se está viendo es que tienen un perfil
de memoria de larga vida. Y esto es muy importante en el contexto de las vacunas, porque las pruebas que se hacen con las vacunas apuntan a demostrar que las vacunas son seguras, o sea que no dan efectos secundarios indeseados, que las vacunas son eficaces, o sea que protegen, y para eso se sigue una población vacunada versus una que no está y se ve la diferencia, ¿verdad? Pero hay un interrogante que es, bueno, esa protección, ¿cuánto va a durar? Y esos resultados que les comentaba están dando indicios de que la duración puede ser muy larga, quizás estamos hablando de años. De años. Aunque va a haber que esperar. Sí. Bien. Es una noticia muy alentadora, ¿no? Sí. Exactamente. Es una noticia muy alentadora en el contexto, digamos, de la epidemia en general, justo en un momento en que nosotros estamos teniendo malas noticias locales, digamos. Claro. Porque todas las evidencias sobre las vacunas, y acá aprovecho a hacer una aclaración respecto a lo que se dijo en la presentación. Yo integro un grupo que el Ministerio convocó con actores del GACH y con actores de la academia, como en mi caso, que estamos haciendo un seguimiento desde hace meses, con reuniones con el Ministerio, de los datos científicos que se generan en torno al desarrollo de las distintas vacunas. Esos datos se analizan semana a semana en forma crítica, que me parece que es también un mensaje que es importante que llegue a la población en el sentido de que la seguridad y la eficacia que están teniendo las vacunas está siendo seguida muy atentamente por el Ministerio con el asesoramiento de la academia. Bien, yo quería consultarle si tuve coronavirus, pero entro dentro del grupo en el que se está pensando vacunar a una primera instancia, ¿no? En esta hoja de ruta que se está armando. ¿Aún así sigo teniendo prioridad o se va justamente a priorizar personas que no hayan tenido COVID, aunque entre en ese grupo de riesgo que se pretende vacunar primero? No sé si entendió la pregunta. Está bien tu pregunta. Yo no estoy en el grupo que está decidiendo, que está organizando, que está trabajando activamente en eso, haciendo el plan de vacunación. En el mundo, en algún momento se habló justamente de quizás discriminar entre las personas que ya habían tenido la infección y la necesidad o no de que se fueran vacunadas, pero por lo que tengo entendido eso no se está aplicando. O sea, la gente se está vacunando independientemente de si en algún momento fue PCR positivo o no. Capaz que de acá que accedamos a las vacunas, se sabe a ciencia cierta esto y justamente se cambia un poco, se modifica el plan. Y también, Gualberto, otra pregunta que va en la línea de lo que preguntaba Maggie, ¿no? Se han presentado ahora en Gran Bretaña algún caso de reacción alérgica con la inoculación de la vacuna. De algún modo acá se va a categorizar cómo se va a vacunar en función de las patologías preexistentes de las personas. No es lo mismo ser sano a tener de repente diabetes o propensión a otras enfermedades. Sí, eso está siendo contemplado por este grupo que yo les decía que está organizando cómo será el plan de vacunación. Y hay, sí, advertencias para casos especiales, por ejemplo, pacientes muy alérgicos, con reacciones alérgicas, con antecedentes de reacciones alérgicas importantes, que esos van a ser considerados en forma especial. González, cuando se habla, por ejemplo, del aislamiento preventivo, los grupos para aislamiento preventivo por mayor posibilidad de adquirir COVID y tener peores complicaciones, están en ese grupo las embarazadas. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las inmunizaciones, obviamente los niños, a diferencia de la gripe común, quedarían por fuera porque no son los que más se enferman, y también las embarazadas. ¿Por qué se da esa situación que están en grupo de riesgo, pero después en los hechos no estarían dentro del grupo de preferencia para una futura inmunización? Sí, el tema de las personas embarazadas y algunas otras situaciones especiales sobre vacunas que están en la... Recordemos que estas son vacunas que están en las primeras instancias de desarrollo. En las pruebas de fase 3, donde se le aplicó a decenas de miles de personas, por ser justamente una fase 3, hay pacientes que son excluidos porque se va como por etapas. Bien. Entonces, en estos grupos
que generalmente se tienden a excluir situaciones como la de personas con embarazo. Doctor. Por lo tanto, sí, esas situaciones se manejan de otra forma, de forma especial, y ahí estamos un poco a la espera de cómo puede ser la política para hacer la vacunación. Pero como les decía, la política de quiénes van a ser vacunados, cómo y cuándo, es otro grupo el que lo está tratando. Nosotros estamos viendo más la parte de eficacia de las vacunas, seguridad, cómo funciona la inmunidad respecto a las vacunas. Doctor, aprovechando que estamos hablando con un inmunólogo y especialista en el tema, ¿qué tan mito y qué tan cierto es esto que ha trascendido en Rusia sobre la necesidad de mantenerse sobrios, ¿no? De que la ingesta de alcohol estaría recomendada o prohibida antes de darse estas vacunas? ¿Reduce los efectos de inmunización el alcohol en sangre o la ingesta de alcohol continua antes o durante o después de la inmunización? Yo voy a hacer una especulación, obviamente no te podría responder a ciencia cierta. En agudo, digamos, porque alguien haya tomado un poco más en ese momento, quizás no tenga efecto. Pero no es algo aconsejable, ¿verdad? Hay que ir hacia lo racional. Lo racional es vacunarse estando en condiciones normales o saludables. Sí, el alcohol tiene efectos negativos en la inmunidad, como tienen muchos malos hábitos, como el sedentarismo y otros hábitos que son malos en general para la salud y también son malos para el sistema inmune. Claro. González, el tema de que estas vacunas tengan la novedad de que utilizan ARN mensajero, ¿no? Con aquella parte en la cual están las indicaciones para producir aquella parte del virus que es la que invade las células. ¿Eso da mejores garantías en lo que tiene que ver con la inmunidad y también con seguridad en la posibilidad de efectos secundarios? Bueno, en ese sentido, estas vacunas de ARN son vacunas de reciente desarrollo, ¿verdad? Han pasado por todas las pruebas, de hecho fueron las pioneras, las que están más avanzadas son las vacunas de Pfizer y Moderna, que básicamente son sobre la base del ARN. Desde el punto de vista de qué tan ventajosas son con respecto a las vacunas convencionales, me parece que eso vamos a tener que esperar a ver qué dice la práctica cuando se comiencen a utilizar. La razón por la que han ganado la carrera es porque son mucho más fáciles de producir que algunas de las vacunas convencionales u otro tipo de vacunas. Perfecto. Por eso han llevado a la delantera, se pueden producir en mayor escala, no requieren trabajar con el virus vivo, porque las vacunas convencionales, primero, si se trata de un virus atenuado, un virus inactivado, lo primero es poder cultivar el virus en cantidades masivas y eso tiene problemas de bioseguridad que requiere instalaciones especiales, etc. Entonces, en ese sentido, tuvieron la delantera, pero qué tan ventajosas son respecto a las convencionales, eso lo dirá más bien la práctica. Claro. Lo que nosotros estamos viendo es que hay también vacunas convencionales en desarrollo y están dando lugar a protección adecuada, igual que estas vacunas. Muy bien, doctor León, le agradecemos, quedándonos acá con dos conclusiones. La primera de ellas es que lo duradero de la inmunidad, más allá de que sea natural o en condiciones de darnos la vacuna, la larga vida de eso está en función de la cantidad de gente que se vacune también. Es decir, que no haya una resistencia a la vacuna, sino por el contrario, tenerle confianza que esto nos va a dar inmunidad quizá por muchos años, como decía usted. Y lo otro, nos quedamos atentos a este trabajo que se vuelve a aplicar sobre estos mismos 15 pacientes para estudiar qué pasó a los 9 meses, ¿no? Si el espíritu es descubrir que siguen todavía con la inmunidad, ¿no? Pasado ese lapso. Así que estamos... ¿Puedo agregar un comentario a lo que tú dijiste? Sí. Agregar un comentario es... tú tocaste un punto muy importante que es que la gente se vacune. Lo que estamos viendo nosotros es que las vacunas tienen el grado de seguridad necesario para considerarse para aplicar en la población. Estamos viendo que tienen eficacia y ahora hay indicios de que la inmunidad será duradero. Lo importante es que la gente se vacune
porque esto va a funcionar, sacarnos esta epidemia de arriba que tiene consecuencias no solo en la salud, sino en lo económico, implica que se alcance un nivel de inmunidad alta en la población para que el virus empiece a bajar la circulación. Claro. Entonces el mensaje final es a vacunarse. Clarísimo. Estamos en contacto con usted para la próxima semana a ver qué resultado dio el ensayo en estos 15 pacientes, a ver qué pasó en estos 9 meses. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Bien interesante lo que contaba. Es como la espera de un parto, bueno, ¿no? 9 meses. Es como 9 meses, pero qué alentador sería llegar a la conclusión de que estos pacientes todavía mantienen la inmunidad, ¿no? Estaríamos hablando entonces de una inmunidad natural mucho más larga de la que se creyó hace algunos meses, que decíamos, no, esto no se sabe, a los 3 meses cae, las reinfecciones famosas de las que habíamos hablado y se habían notificado en algunas partes del mundo. Bueno, en el caso uruguayo se estaría dando una inmunidad sostenida muy interesante. Llegó el momento de vacunar. Si esto se confirma, es una bocanada de aire, ¿no? Totalmente. Para esta planificación. Y que si te vacunás puedes estar años con la inmunidad. Más allá de que después también está todo el tema de cómo muta el virus y que vendrán cada año, habrá que volver a inocularse porque vendrá con otros anticuerpos. Y en principio también que estamos hablando de una vacunación que alcanzaría el 20% de la población, o sea, en lo que es la primera etapa. Sí, entonces, ahora dicen un 25%. Un 25%, bueno, pero los cuidados va a haber que mantenerlos hasta tanto ese porcentaje no se incremente. Qué interesante es, porque hemos tenido esta semana una ronda de rachas de conversar con las trastiendas científicas, ¿no? Y cuánta gente inteligente y haciendo cosas importantes que hay en nuestro país. Seguro, y ahí está la base de todo lo que se está comunicando por parte del gobierno, ¿no? Es impresionante. La verdad que felicitaciones a todo el equipo de investigadores uruguayos en todas las áreas que están dando todo y poniendo un gran esfuerzo para salir lo antes que se pueda de esta situación y recuperar una cierta normalidad. Sacarle la palabra nueva, normalidad, ¿no? Sacarle la palabra nueva.